Antes de que usted entre en eso, porque sé que esto va a servir para ese debate, yo quiero que me presenten la gráfica siguiente. Este informe del Programa de Acción Nacional PAN habla de los circuitos de las provincias de Panamá y me voy a circunscribir en el 7.1. Y comenzamos. Miren ustedes lo que el PAN envió al diputado 7.1 en un periodo de tiempo determinado. Lo tenemos ahí en la gráfica, me avisan cuando esté, ahí está. Bolsas de comida, 14.200 bolsas de comida, eso está cortando por alrededor de $25 cada bolsa de comida. Bolsas de comida navideñas, 1.000, juguetes, 2.700, balones, 63.350, pavos, 250, jamones, 500, bicicletas, 300, guiras, 40, paneles solares, 400, sillas de rueda, 105, andaderas, 55, bastones, 1.155, botas de caucho, 2.100, máquinas de coser, 75, máquinas de moler, 691, máquinas de soldar, 3, plantas eléctricas, 2, concreteras, 2, pelotas de softball, cajas, 1, pelotas de béisbol, cajas, 26, bates de béisbol, 6, manillas, 6, balones de fútbol, 60, balones de básquetbol, 20, balones de voleibol, 20, uniformes deportivos, 97.120 uniformes deportivos. Todos los santeños tienen que tener su uniforme. Todos los miembros o los residentes del circuito 7.1 deben estar uniformados hoy. Alcanza Perrera, yo creo. Y nos pueden donar uniformes deportivos. Hay 97.120 habitantes en ese circuito. No, el circuito no tiene, la provincia no tiene. Necesario. Bien, seguimos. Seguimos adelante, estimados amigos. Ingeniero Blandón. Bueno, aquí frente a tanto abogado erudito, me siento un poco disminuido porque esto es un tema que para mí es difícil de comprender. Pero voy a hablar sobre hechos políticos. El próximo domingo habrá elecciones en el circuito 7.1. Y yo le quiero hablar de la correlación de fuerzas que está ahí para meterle un poco de salsa a esto. Vamos aquí a esto, por encima de la corbata, no por detrás de la corbata. Ahí, ahora sí. Dele. ¿Está ahí? No se esconde bien. Y es un hecho evidente que las elecciones del 2014 se caracterizaron por el uso masivo de los fondos del Estado para influir y apoyar a los candidatos oficiales. Es un hecho, nunca en la historia nacional, porque antes del 68, Álvaro, estimados televidentes, lo que había era fraude de otro tipo. Simplemente se alteraban las actas, se hacían actas nuevas, se robaban los votos, en fin. Aquí fueron usos masivos de los recursos. Nunca en la vida nacional había pasado esto. Entonces, eso creó una nueva situación compleja desde el punto de vista político, para no hablar desde el punto de vista jurídico. Pero ya tenemos decisiones jurídicas tomadas por el máximo tribunal y es de eso de lo que yo quiero hablar. En el caso del circuito 7.1, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que yo creo que va a pasar el próximo domingo en términos de lo que los dos posibles escenarios? Si usted, fíjese que va a haber elecciones solo en 15 mesas, que suman aproximadamente 5.000 y tantos votos. Si usted extrae esas mesas, en el resto de las mesas que siguen siendo válidas, para el efecto de que cuando se tomen estas 15, se sumarán al resultado de estos 15, del resto de las mesas, Ovidio Díaz, de candidato del PRD, marcha al frente, sin contar las 15, por unos 700 votos, una cosa así. Porque con estas 15 ganó AFU con unos 36 votos, 136 votos. O sea, usted ve la pelea entonces está en estas 15 mesas. Y entiendo que políticamente el candidato Ovidio Díaz pensó, bueno, yo impugno estas 15 y 15.000, hacen una nueva elección y yo tengo más oportunidad de ganar. Bien. ¿Cuál es el fenómeno de Tito Afú en Los Santos? Porque si entendemos eso, podemos entender también el proceso de degradación que ha tenido el proceso electoral con los circuitos electorales. Porque se plantea, como se señala Silvio, una reforma, se debe hacer una reforma integral de todo el proceso político. Tito Afú es un hombre que durante sus presentaciones electorales ha ganado ampliamente sus elecciones.
usando un sistema de atención directa al elector a través de las ayudas que había el Estado, él ha conseguido. Y ha sido capaz de crear una especie de alianza más allá de los partidos, porque hay gente panameñista, gente PRD, gente que votan con él. Y siempre ha tenido la ventaja que se ha enfrentado a candidatos, a tres tipos de candidatos. Nunca ha tenido una confrontación de tú a tú con alguien. Y él ha sido siempre victorioso en eso. Yo recuerdo, para que tenga una idea usted del efecto AFU, que cuando se dio la acción del CEMIS, ustedes recuerdan, a Tito Afú se le quiso poner como el hombre responsable de eso. Y yo hice una encuesta en ese circuito 7-1 unas 3 semanas después, y el 87% de los santeños confiaba en Tito Afú. Usted se explica, bueno, ¿será que los santeños son de corruptos? No. Los santeños en ese momento confiaban en el liderazgo de Tito Afú y ganó las elecciones. Pero ¿cuál es el problema que se enfrenta a Tito Afú ahora? El nuevo problema que tiene. Que frente a todo lo que ha ocurrido en las discusiones en el Tribunal Electoral, de esas 15 mesas, de esos 5.000 y tantos votos, hay un sector importante que no votó. Hay un 25% del electorado santeño que no votó. El primer problema de Tito Afú es si va a votar masivamente las 15 mesas, es difícil que él gane. Porque el voto de Tito Afú es un voto comprometido, pero tiene un techo. Él no puede crecer más allá de ese techo. Entonces a él le conviene que vaya menos gente a votar y pueda sacar de circulación, hago de circulación en términos políticos, no lo refieran de otra forma, aquellos que tendrían simpatía por Ovidio Díaz. Una pregunta, el hecho de que la dirigencia panameñista voy para allá. haya decidido apoyarlo porque es un hecho nuevo. Y que se haya retirado el candidato panameñista. Es un hecho nuevo. Entonces, él enfrenta primero el problema del margen de votación. Si el margen es alto, sus posibilidades de ganar son menores. Pero hay un nuevo problema que él tiene, que es que hay una decisión política del Partido Revolucionario Democrático y del Partido Panameñista de sacar el candidato panameñista y apoyar al candidato Ovidio Díaz, que le mete aproximadamente unos 800 votos de los 5.000 y que lo pone casi parejo. Son 3.327 que sacó ese panameñista. No, en ese circuito no, en todo el... No, yo estaba, ahí, Carlos Sánchez. en ese En el circuito, pero no en esa mesa. no, yo estoy hablando de las 15 mesas. Okay. No, él no sacó la Proporcionalmente. Estoy hablando de las 15. Ahí sacó como 700. Los números que yo tengo están más exactos que eso que usted está dando. Yo estoy dando un número de qué es lo que puede pasar. O sea, esos votos del panameñismo, que son votos duros ahora, porque son del gobierno, ellos van a votar. Entonces el problema del señor Ovidio Díaz es cómo impulsar más votos, porque los votos nuevos que se incorporen van a ser de él. Entonces, este es un escenario que Tito Afú no había manejado todavía, nuevo para él, y quizás lo que se está discutiendo en Los Santos es si esa lista que usted acaba de leer allí, que habría que sumarle a esa lista las becas, las construcciones, los dineros en efectivo, los dineros que se dieron de los aportes, la gente que puso más plata. Nunca en Panamá se habían invertido tantos centenares de millones de dólares en un proceso electoral. Entonces ahora Afú enfrenta por primera vez en un mundo más pequeño y más limitado, en un área donde él tiene un nivel de influencia de votos topes, y crecer para él es muy difícil, a una alianza consolidada en una provincia como Los Santos, que es el tercer problema que tiene, que es esencialmente una provincia oficialista. Por la naturaleza del santeño, santeño no es un hombre, cuando usted ve al santeño en la calle peleando por algo, es porque algo serio está pasando. O sea, los santeños no están acostumbrados a esas manifestaciones, no son hombres y mujeres recios, cuando dan su palabra la dan. Pero son hombres que también saben que su perspectiva está en la búsqueda de la solución. Ellos son casi todos empresarios, pequeños productores, que no viven del conflicto, viven de la solución de sus problemas. Entonces esos hombres ven que Afú, enfrentado a Varela ahora, ¿qué les puede resolver? Nada.
Entonces, el mismo sistema que AFU desarrolló, hoy se vuelve contra él. Él va a tener los votos bases de la gente que, leal a él, va a votar por él. Porque esa gente se mantiene. Se mantiene, pero crecer para él va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que, y mi mensaje al pueblo santeño que va a votar el domingo, usted tiene que darse cuenta, estimado hombre y mujer del circuito 7-1, que este país necesita una transformación. Nosotros no podemos seguir con lo mismo. Porque fíjese el problema que podría enfrentar el diputado AFU, el candidato AFU. Este expediente ha sido enviado a la Fiscalía para una investigación penal. Los problemas siguen para él. Pero además de eso, en las próximas semanas, estimados televidentes, van a venir nuevos casos de presentación de denuncias serias sobre el pasado gobierno. Entonces, claro, a gente dirá, bueno, es que hay persecución contra el pasado gobierno. Claro que hay persecución sobre el pasado gobierno. Yo tengo la menor duda. Porque los actos de corrupción en los últimos quinquenios fueron de tal naturaleza que sobrepasaron ¿así? La capacidad del sistema. Si nosotros no somos capaces de hacerle una catarsis al sistema, el sistema va a colapsar totalmente. Entonces yo creo, Silvio, que va a haber, no vamos a pasar ni para... los pueblos tienen memorias muy cortas para este tipo de cosas. Lo presente ahora mismo es la historia. Y yo se lo decía a Ricardo Martinelli cuando conversaba con él, ya tú eres la historia. La historia reciente es Ricardo Martinelli, no es Martín Torrijos, no es Mireya Moscoso. Esa es la realidad política. Entonces, creo que con las nuevas revelaciones, los casos Financial Pacific, todos los problemas que están surgiendo en Italia, las nuevas revelaciones que va a hacer el Ejecutivo con nuevos planteamientos, van a poner al gobierno en una situación seria. Entonces, resumo con esto. Yo creo que la votación del circuito 7-1 va a ser una votación estrecha, donde AFU tiene una probabilidad menos ¿cómo se llama? Ovidio de Díaz de ganar, porque las condiciones han variado a nivel nacional y está por verse qué efecto de este nivel nacional tiene ese circuito. Y pienso que en este momento, estando casi empatada la votación, hay 2.000 votos que van a definir esto, que son votos más dirigidos a mirar más críticamente a AFU que los votos que él tiene. De manera que todo va a depender ahora del respaldo, de la movilización que hagan el equipo de Ovidio Díaz, claro, enfrentándose a un hombre cuya capacidad política, yo no voy a juzgar a AFU aquí sobre sus defectos o problemas jurídicos, porque yo no soy el que tengo que hacer eso, pero yo conozco a Tito AFU como dirigente político, sé de su capacidad política, él es un combatiente de la campaña electoral, no es tan fácil ganarle a Tito AFU. No es el caso, por ejemplo, del 7-2. Aquí en AFU hay mucha más experiencia política, hay mucho más trabajo hecho, pero enfrenta ahora este gran debacle de su partido, esta falta de estrategia. El Partido Cambio Democrático no tiene una estrategia para manejarse y para impulsar su candidato. Al contrario, la confrontación permanente de Martinelli contra Varela hace que el elector que ve en Varela, aquí como lo señalaba Silvio, una esperanza, jamás se le ocurra votar por alguien que escoja a Martinelli. Y tengo que irme al cambio, pero no sé si usted está de acuerdo con mi punto. El principal adversario de Carlos AFU no es Ovidio Díaz, ha sido él mismo con sus actuaciones. Bueno, aparte de los errores, muchos errores. Grandes errores que ha cometido y que los ha canalizado en este momento el señor Ovidio Díaz. Pero el enemigo número uno de Tito AFU es el mismo, con todo lo que ha sido el error de manejarse con mucha prepotencia política, cosas que no era lo que él tenía en el pasado. Es correcto. Vamos al cambio y regresamos con más. Bien, seguimos adelante. Estamos en debate abierto dominical. Don Dilio me pidió tiempo para rebatir algo que dijo. No, yo me voy a referir quería 10 minutos. 10 minutos, el mismo derecho que le dieron a mi colega. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir con relación a lo que dijo el doctor Silvio Guerra, que
definitivamente esa amistad también es correspondiente de parte mía y lo seguiremos haciendo por razones profesionales, pues nos hemos encontrado en este caso. Pero en cuanto a lo que señalaba el tema de las auditorías, realmente lo que existieron en estas audiencias fue unos informes de auditores para contestar algunas preguntas que le formularon los señores magistrados, de manera que no fue una auditoría general a los expedientes. Yo lo dije. En el caso nuestro, nosotros teníamos un equipo de trabajo conformado por auditores, por abogados y demás, y con informática, que registramos las 37,000 y pico de fojas del caso del 7.1, al igual que en el caso del 7.2, y nosotros detectamos hoja por hoja dónde estaba la situación de la utilización de los recursos. Y en ese sentido, nosotros queremos plantear, por ejemplo, un asunto que desde luego no sale en la auditoría porque esa no fue la pregunta de los magistrados, y es el asunto del apoyo indirecto. Y ya ha habido fallos del Tribunal Electoral en el caso de El Bebedero y en el caso de Aidez Milanés Elaya en el Darién, en donde se señalaba que por cada recurso directo que recibía un elector, habían por lo menos 2 miembros íntimos de su familia que también se sentían comprometidos con el voto ese en virtud de lo que le recibió, la dávida que recibió su padre, su madre, su hermano, etcétera, etcétera. Si hubo 993 electores que recibieron recursos directos, casi de cheques de $1,000 en el circuito 7.1, distinto a los impugnados, definitivamente eso tienes que doblarlo, multiplicarlo por 2 y te da una relación casi de 3,000 votos que fueron afectados en ese momento y que incluso no forma parte de la elección nueva. Sin embargo, nosotros acá sí llegamos a comprobar que sobrepasó la cifra de los 136 votos afectados, tanto de manera directa como indirecta. En cuanto al optimismo que tengo y no es una cuestión de subjetivismo de que vayamos a ganar, es que precisamente cuando se suspendió el conteo a la 1 de la mañana, cuando a mí me llamaron para decirme lo que estaba sucediendo, del 4 de mayo, resultó que Ovidio Díaz iba ganando por un margen arriba de los 500 votos. Se suspendió el conteo, el escrutinio, faltaban unas cuantas mesas, unas cuantas actas, y al final se leyeron rápidamente y salió ganando por 136. Eso es así. Y no es, ingeniero Blandón, no es que Ovidio escogió qué mesa vamos a impugnar. No, es como yo lo dije al principio. Nosotros teníamos las pruebas fundamentales en esos casos. Y por eso fue que la demanda se basó en este tema. O sea, en esas 15 mesas te tenían los elementos. Sí, teníamos los elementos porque la gente por ahí mismo nos comenzó a tuitear y enseguida comenzamos a contactarlos y a formalizar la cuestión. Y en esas 15 mesas hay 5,000 votando. 4.530. Sí, correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Y la diferencia a favor serían 630 a favor de Ovidio Díaz ahora mismo sin las 15 correcto. Entonces, con relación al 7.2, con lo que planteaba en la sentencia, sí, el hermano, efectivamente, el hermano de